Entonces, el práctico número 17. Dice caso 1, impuestos internos. Una fábrica de bebidas realiza en el mes de abril 2020 las siguientes operaciones a los siguientes precios netos de impuestos internos y descuentos. Entonces nos da. Punto A, venta de cerveza a un distribuidor, 2.000 cajones a un valor de 60 pesos cada uno. Intereses por financiación 1.800 y flete hasta el depósito del comprador 3.000 pesos. Punto B, entrega de 100 cajones de cerveza en forma gratuita para ser destinados a promoción de una fiesta electrónica. Punto C, venta de bebidas de cola por 33.400 pesos y bebidas saborizadas de naranja que contienen un 10% de jugo natural de naranja por 52.700 pesos. Y después la importación de una partida de cerveza que se vende en una sola operación a un distribuidor del país por un valor de 100.000 pesos. El valor de compra asciende a 60.000 pesos según la factura del proveedor extranjero, y sobre la cual corresponde ingresar la suma de 14.100 en concepto de derechos de importación y 12.810 en concepto de IVA. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos que ver cuál de estos puntos está grabado por la ley. ¿Sí? La particularidad que tiene la ley de impuestos internos es el tema de, sobre todo el tema de la tasa. ¿Sí? Ay, que no me abre. Ahí está. Voy a leer un poquito la ley. Entonces lo que dice el artículo 1 es, establécese en todo territorio de la nación los impuestos internos a los tabacos, bebidas alcohólicas, cervezas, bebidas analcohólicas, jarabes, extractos inconcentrados, seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios y vehículos, automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves que se aplicarán conforme a las disposiciones de esta ley. El artículo 2. Los impuestos de esta ley se aplicarán de manera que incidan en una sola de las etapas de su circulación, excepto en el caso de los bienes convertidos en el capítulo 8, sobre el expendio de los bienes grabados, entendiéndose por tal, para los casos en que no se fije una forma especial, la transferencia a cualquier título, su despacho a plazo cuando se trate de importación para consumo, de acuerdo con lo que como tal entiende la legislación en materia aduanera, y su posterior transferencia por el importador a cualquier título. ¿Cuál es la diferencia? O sea, algo para rescatar de impuestos internos es que grava la transferencia a cualquier título, ¿sí? A diferencia de los demás impuestos. ¿Cuál es, digamos, el objeto de los impuestos, de la ley de impuestos internos, o cuál fue la intención del legislador, digamos? Es por ahí desalentar el consumo de ciertos artículos. Por eso, digamos, es como un impuesto que tiene una finalidad que se le llama extrafiscal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no apuntan a una finalidad recaudadora, sino básicamente es desalentar el consumo o alentar, por ejemplo, en el caso a la producción interna, en el caso de las importaciones. ¿Estamos? Por eso justamente son en algunos casos muy altos. Bueno, en este caso, todo el punto 1, la ley de impuestos internos, ahí la que yo les mandé, tiene una parte general y después los diferentes títulos van tratando los diferentes bienes que están grabados. En este caso, nosotros en el práctico tenemos venta de cervezas y bebidas, digamos, cola, que según la ley son las bebidas analcohólicas, y las bebidas saborizadas, ¿sí? Así que vamos a la parte pertinente. Entonces, ahí están. Pasamos ya a tabacos, después están las bebidas alcohólicas, y las cervezas tienen un capítulo aparte, ¿sí? Entonces, lo que dice la ley es,
Por el expendio de cerveza se pagará en concepto de impuestos internos la tasa del 14% sobre la base imponible respectiva, cuando se trate de cervezas de elaboración artesanal producidas por emprendimientos que se encuadren en la categoría de micro, pequeña y mediana empresa, según los términos del artículo 1 de la Ley 25.300, sus normas complementarias, la tasa aplicable será del 8%. Se hallan exentas de este impuesto las cervezas que tengan hasta 1,2 grados de alcohol en volumen, ¿sí? Entonces, la tasa a la cual están grabadas las cervezas es el 14%. Y el 8% para las cervezas artesanales, ¿sí? Y ahí también está discriminado cuáles están exentas. Entonces nosotros tenemos que determinar primero cuál es la base imponible y después hallar aplicar la tasa. Pero no, la tasa no se aplica directamente el 14%. En el decreto reglamentario, en el artículo 20, nos dice, en los casos contemplados en el artículo precedente, acá en el artículo 19 tenemos el cómputo como pago cuenta. El cómputo como pago cuenta contempla en los artículos 18, 23, 26, 29, 34 y 37 de la ley, operará en relación a las compras del periodo fiscal que se liquida, siempre que se haya discriminado en la factura o documento equivalente su importe y su importe no podrá superar al que hubiera correspondido determinar en función a la tasa del impuesto vigente a la fecha de facturación. Después nos dicen, los casos contemplados en el artículo precedente para el elaborador, la tasa efectiva del gravamen sobre su precio de venta será, será su precio de venta neto de impuestos y estará dada por la fórmula 100 por la tasa dividido 100 menos la tasa, representando T la tasa del tributo aplicable, ¿sí? Entonces, lo que se aplica en realidad es una tasa efectiva y no la tasa nominal. ¿Estamos? Para esos artículos. Bueno, entonces vamos al práctico. Entonces tenemos el práctico número 17, el caso 1. Para la solución de este caso se debe leer la ley 24.674 de impuestos internos. Entonces tenemos impuestos internos en el punto A. ¿Qué nos decía en el punto A? Teníamos la venta de cervezas a un distribuidor. 2.000 cajones por un valor de 60 pesos cada uno. Intereses por financiación 1.800 y fletes hasta el depósito del comprador por 3.000 pesos. Vamos a ver en la ley. La parte de la base imponible. A ver, ¿dónde está la base imponible? Artículo 4. Con excepción del impuesto fijado en el artículo 15, los gravámenes de esta ley se liquidarán aplicando las respectivas alícuotas sobre el precio neto de venta que resulte de la factura o documento equivalente, extendido por las personas obligadas a ingresar el impuesto. A los fines del párrafo anterior se entenderá por precio neto de venta el que resulte una vez deducidos los siguientes conceptos: bonificaciones o descuentos en efectivo hechos al comprador por épocas de pago u otro concepto similar, intereses por financiación del precio neto de venta y débito fiscal del impuesto al valor agregado que corresponda al enajenante como contribuyente de derecho.
La deducción de los conceptos detallados precedentemente procederá siempre que los mismos correspondan en forma directa a las ventas grabadas y en tanto figuren discriminados en la respectiva factura y estén debidamente contabilizados. En el caso del impuesto al valor agregado, la discriminación del mismo se exigirá solamente en los supuestos en que así lo establezcan las normas de este gravamen correspondiendo. En todos los casos, cumplirse con los requisitos de la debida contabilización. Del total de venta puede también deducirse el importe correspondiente a mercaderías devueltas por el comprador. En ningún caso se podrá descontar valor alguno en concepto de impuestos de esta ley o de otros tributos que incidirán sobre la operación, excepto el caso contemplado en el inciso C del segundo párrafo, así como tampoco por flete o acarreo cuando la venta haya sido convenida sobre la base de la entrega de la mercadería en el lugar de destino. Cuando el transporte no haya sido efectuado con medios o personal del comprador, se entenderá que la venta ha sido realizada en las condiciones precitadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir ahí? Que básicamente el precio neto de venta, digamos, para la base imponible no se tienen en cuenta las bonificaciones o descuentos, los intereses por financiación, ni tampoco el débito fiscal. ¿Sí? El impuesto interno sí forma parte de la base de impuestos internos, porque dice que no se puede descontar el impuesto interno. Por eso justamente remite después a, en el decreto reglamentario, pone la fórmula esta de la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva lo que permite es calcular el impuesto cuando el impuesto está incluido en el precio neto. ¿Estamos? Bueno. Entonces vamos. Entonces tenemos venta de cerveza a un distribuidor, tenemos 2.000 cajones por un valor de 60 pesos cada uno, ¿sí? Intereses por financiación 1.800, que vimos que no integra la base imponible, y fletes hasta el depósito del comprador por 3.000 pesos, que los fletes sí incluyen la base imponible. Entonces tenemos, la venta neta son 2.000 cajones por 60 pesos, como tenemos acá, son 120.000 pesos. El flete, 3.000 pesos. Entonces, el subtotal sería 123.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el impuesto interno, o sea, se aplica la tasa efectiva y la tasa habíamos visto que era del 14% y en el decreto reglamentario nos dice cómo tenemos que aplicar la tasa. La fórmula de la tasa era 100 por la tasa dividido 100 menos la tasa, ¿sí? Entonces, la tasa efectiva, si la tasa nominal es el 14%, la tasa efectiva nos queda en el 16,2791%. ¿Está? Entonces, a 123.000, que es mi base imponible, le aplico la tasa efectiva y llego al impuesto interno, que es 20.023,29. Eso forma parte de mi base imponible para impuestos internos. Si yo al subtotal le sumo el impuesto interno, llego a la base imponible, que es 143.023,29. Y si a esta base imponible le aplico la alícuota nominal, o sea, el 14%, llego al mismo importe, ¿sí? Por eso justamente se aplica la tasa efectiva para eliminar el efecto, digamos, para que no duplique el impuesto, ¿se entiende? Entonces, primero, lo que yo hago es calcular, lo que yo hago primero es calcular la base imponible, todos los conceptos que integran la base imponible, llego a ese importe y le aplico la tasa efectiva, ¿sí? Entonces, sumo la base imponible más la tasa efectiva y sobre ese subtotal aplico la tasa nominal y me tiene que dar el mismo importe. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Ok. Sí, profesor. Entonces después, una vez que yo tengo calculado todo eso, ¿cómo va a estar discriminada en la factura de venta? La venta neta es por 120.000 pesos. Intereses por financiación 1.800 y el flete por 3.000. Esto va a ser el subtotal. El impuesto interno es el que
es el que calculamos más arriba, 20.023,29. Y después el IVA, que el IVA nosotros ya sabemos, porque ya estudiamos IVA, cómo va a ser la base imponible. Para IVA no se tiene en cuenta ni el IVA propiamente dicho, ni tampoco el impuesto interno forma parte de la base imponible de IVA, ¿sí? Entonces, únicamente estos tres conceptos forman parte de la base imponible de IVA, 124.800. Entonces, el IVA sería 124.800 por el 21%, y esto me da el débito fiscal de esa factura. Y esto va a ser el total de la factura. ¿Estamos? Entonces, lo que nos dice acá es: los intereses de financiación no forman parte del precio neto de venta del impuesto interno. Después también nos dice: la ley dispone en el artículo 4 la inadmisibilidad de descontar suma alguna por flete y acarreo cuando la venta haya sido convenida sobre la base de entrega de la mercancía en el lugar de destino. Por eso nosotros incluimos al flete dentro de la base imponible. Y después, efecto impuesto sobre impuesto. Ello significa que la tasa nominal no coincidirá con la tasa efectiva, lo que conduce a realizar un cálculo para observar la verdadera magnitud de la carga impositiva. El cálculo referido resulta de aplicar la siguiente fórmula, que es esta justamente de la tasa efectiva, que está en el artículo 20 del decreto reglamentario. ¿Sí? Es un impuesto relativamente simple, lo que tiene es un poco de complejidad en la manera del cálculo, ¿sí? Pero no debería dar mayor inconveniente. Vamos con el punto B. En el punto B decía: entrega de 100 cajones de cerveza en forma gratuita para ser destinado a promoción de una fiesta electrónica. Esta es otra particularidad que tiene el impuesto interno, justamente lo que les comentaba, que grava, digamos, toda la transferencia a cualquier título, como decía en el artículo 2, ¿sí? No importa de que la transferencia sea título gratuito. Entonces, lo que yo tengo que calcular es entrega de 100 cajones, y como la transferencia sea en forma gratuita, lo que nos dice es que nosotros tenemos que ponerle un precio de venta como si lo estuviésemos vendiendo al público, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos del punto anterior que se vendían a 60 pesos, yo hago 100 cajones a 60 pesos son 6.000 pesos. El impuesto interno serían los 6.000 pesos por la tasa efectiva que calculamos en el punto anterior, 16,2791. O sea, 976,75 sería el impuesto interno por esa operación. Entonces nos hace la aclaración acá. Impuesto al valor agregado. Al no ser una operación a título oneroso, no se produce el hecho imponible en el IVA. La operación no debe ser facturada, pero debe confeccionarse un remito que justifique el traslado y sea la base imponible del impuesto interno. Las entregas de producto en forma gratuita están alcanzadas por el impuesto interno debido a que se produce el expendio del producto grabado, tal como lo establece el artículo 2 de la ley 24.674. Y el precio de venta que debe asignarse es el fijado para operaciones onerosas con terceros. ¿Estamos? ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? Seguimos. En el punto C, venta de bebidas de cola por 33.400 pesos y bebidas saborizadas naranja que contiene el 10% de jugo natural de naranja por 52.700 pesos. Entonces vamos a la ley de impuestos internos. Eso ya entraría en el capítulo de bebidas analcohólicas. Nos dice: bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados. Las bebidas analcohólicas gasificadas o no, las bebidas que tengan menos de 10% de graduación de alcohol en volumen, excluidos los vinos, las sidras, las cervezas, los jugos frutales y vegetales, los jarabes para refrescos y extractos concentrados, que por su preparación y presentación comercial se expendan
para consumo doméstico en locales públicos, bares, confiterías, etcétera, con o sin agregado de agua, soda u otras bebidas, y los productos destinados a la preparación de bebidas analcohólicas no alcanzadas específicamente por otros impuestos internos, sean de carácter natural o artificial, sólidos o líquidos, las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no, están gravadas por un impuesto interno del 8%. ¿Sí? Entonces, para todas estas bebidas el impuesto interno es el 8%. Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos y concentrados destinados a la preparación de bebidas sin alcohol. La tasa citada se reducirá al 50% para los siguientes productos. Entonces acá me dice, las bebidas analcohólicas elaboradas con un 10% como mínimo de jugos o zumos de frutas, filtrados o no, o su equivalente en jugos concentrados, que se reducirá al 5% cuando se trate de limón proveniente del mismo género botánico, del sabor sobre cuya base se vende el producto a través de su rotulado o publicidad. Entonces, las bebidas analcohólicas en general al 8%. Se va a reducir al 50%, o sea, al 4%, en los casos de bebidas analcohólicas elaboradas con un 10% como mínimo de jugos o zumos de frutas. Acá en el planteo nos dice que tenemos venta de bebidas de cola y después bebidas saborizadas naranja que contiene el 10% de jugo natural de naranja. ¿Sí? Entonces, esa bebida de naranja ya entra en la reducción de la alícuota. ¿Estamos? Porque está elaborada con como mínimo el 10% de jugo natural de fruta, ¿sí? Y después lo que dice la ley es que si el sabor de esa bebida es de limón, va a tener otra reducción del 5%. ¿Estamos? Bueno, entonces en este caso, las bebidas analcohólicas, 33.400 pesos. Entonces, bebida cola, 33.400 pesos. La tasa efectiva va a ser de 8,6956. ¿Cómo calcularíamos? Haríamos, o vamos a hacer en un Excel. Los segundos que mi computadora hoy está bastante. Bueno, un ratito. Solamente para calcular bien, para ver si estamos calculando bien la tasa. Bueno, entonces en este caso tenemos bebidas alcohólicas por 33.400 pesos. Y decíamos que la tasa era del 8%. Entonces, la tasa efectiva era 100 por la tasa, 0,08, dividido 100 menos la tasa. 8,0064. A ver, ¿por qué nos da diferente?
100 por la tasa dividido 100 menos la tasa. A ver. 8%. Calculando más. 8,6956. ¿Sí? Que tenemos acá la tasa efectiva. Entonces, el impuesto interno será el importe por la tasa efectiva dividido 100. 2.904,38. 2.904,33 por la... Debe haber una diferencia de redondeo, ¿sí? Entonces, la base imponible para el impuesto interno va a ser el precio de venta más el impuesto interno, ¿sí? Que acá en este caso, cuando hacemos la factura para la bebida cola, es 33.400 pesos el importe de la bebida. Después tenemos la bebida saborizada, que era por 52.700 pesos. En este caso, 52.700. La tasa era del 4%, entonces vamos a hallar la tasa efectiva. Más 100 por la tasa, que es el 4, 100 menos la tasa efectiva va a ser 400 dividido 96. 4,1666. Vamos a ver. 4,1667, ¿sí? Entonces el impuesto interno será la base por la tasa efectiva dividido 100. 2.195,83. 195,83, ¿sí? Entonces, para nosotros estar seguros de que hicimos bien el cálculo, tenemos que hacer sumar la base, el precio neto más el impuesto interno, y a esto le aplicamos la tasa nominal, que para cervezas era el 0,8%, y ahí llegamos al mismo valor. En este caso, hacer esto por el 4%, 2.195,83. Entonces estamos seguros de que calculamos bien. ¿Estamos? Entonces sumamos los dos impuestos internos. En este caso tenemos 2.904 más 2.195. Y esto va a ser el impuesto interno de toda la operación, 5.100,18. Entonces, ¿cómo va a estar la factura? La bebida cola, por su precio neto, 33.400. La bebida saborizada de naranja, 52.700. Esto va a ser el subtotal. El impuesto interno es el que calculamos por la suma de los dos, y el IVA va a ser el 21% del precio neto de las dos bebidas, ¿sí? En este caso tenemos 33.400 más 52.700, 86.100. Más esto por el 21% me da 18.081. Ese es el IVA, ¿sí? Entonces la factura va a contener los precios netos, el impuesto interno y el IVA, ¿sí? 109.281,15 el total de la factura de ese punto C. Vamos al punto D. Importación de una partida de cerveza que se vende en una sola operación a un distribuidor del país por un valor de 100.000 pesos. El valor de compra asciende a 60.000 pesos, valor según factura del proveedor extranjero, y sobre la que corresponde ingresar 14.100 en concepto de derechos de importación, 12.810 en concepto de IVA, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo compré, o sea, en realidad importé cervezas por 60.000 pesos y le vendí a un distribuidor local por 100.000 pesos, ¿sí? Y esto es lo que yo pagué al momento de importar.
14.100 en concepto de derechos de importación y 12.810 en concepto de IVA. Entonces, para esto vamos a leer. Acá en la ley de impuestos internos. El artículo 7. Lo que me dice el artículo 7 es que en el caso de importaciones, los responsables deberán ingresar, antes de efectuarse el despacho a plaza, el importe que surja de aplicar, la tasa correspondiente al 130% del valor resultante de agregar al precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación, todos los tributos a la importación o con motivo de ella, incluido el impuesto de esta ley. La posterior venta de bienes importados estará alcanzada por un impuesto de conformidad con las disposiciones del primer párrafo del artículo 2 y concordantes, computándose como pago a cuenta el importe abonado en la etapa anterior en la medida en que corresponda a los bienes vendidos. En ningún caso dicho cómputo podrá dar lugar a saldo a favor del responsable. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros al momento de importar tenemos que pagar impuestos internos, ¿sí? Tenemos que hallar la base imponible, calcular el impuesto y efectuar el pago, ¿sí? Entonces, al momento de vender, tenemos que calcular el impuesto interno sobre la venta y podemos tomar como pago cuenta el impuesto interno que pagamos al momento de la importación. ¿Está? ¿Se entiende eso? O sea, cuando yo importo, pago impuestos internos y cuando vendo tengo que generar el impuesto interno sobre la venta y sobre eso, sobre el total de la venta, yo me tomo como pago cuenta lo que pagué al momento de importar. ¿Estamos? Entonces acá nosotros tenemos que hacer un doble trabajo, calcular primero el impuesto interno sobre la importación, después el impuesto interno sobre la venta y a ese impuesto interno de la venta le resto el pago cuenta que ya ingresé. Entonces acá nosotros tenemos primero la importación. Decimos que el valor de la compra era de 60.000 pesos y después 14.100 por derechos de importación y 12.810 en concepto de IVA. Acuérdense que el IVA nunca forma parte de la base de impuestos internos. Entonces yo tengo el precio normal 60.000 pesos. Los derechos de importación, que ahí en el artículo 7 decía que formaban parte de la base imponible, ¿sí? Entonces 14.100 pesos. El subtotal va a ser 74.100, o sea, los 60.000 pesos de la compra y 14.100 de los derechos de importación. Entonces, la tasa efectiva que corresponde a cerveza era 16,2791, ¿sí? Sobre el subtotal 1, que son 74.100. Este es mi impuesto interno, ¿sí? Y sobre esa base yo tengo que calcular el 130%, que es lo que me dice el artículo 7. Lo que nos dice acá es que en el caso de importaciones, los responsables deberán ingresar antes de efectuarse el despacho a plaza el importe que surja de aplicar, la tasa correspondiente sobre el 130% del valor resultante, de agregar al precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación todos los tributos a la importación o con motivo de ella, incluido el impuesto de esta ley. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es, el precio de la importación más los derechos de importación, calculo el impuesto interno y eso va a ser mi base imponible, sobre la cual yo tengo que calcular el 130%, que van a ser 112.000, y ahí calcular el impuesto interno, o sea, sobre la tasa nominal. ¿Está? Bastante complejo es este caso, ¿sí? O sea, tengo que hallar primero el impuesto interno para llegar al subtotal, sobre eso calcular el 130%, según lo que me dice el artículo 7, y a eso le aplico la tasa nominal. ¿Estamos?
Vamos a llevar todo esto. Entonces, el precio normal es 60.000 pesos. Los derechos de importación, 14.100. Sobre eso, tengo que calcular el impuesto interno según la tasa nominal, la tasa efectiva, ¿sí? Que para cervezas era el 8%, entonces yo tenía 100 por la tasa, por 100 menos la tasa. Mi tasa efectiva era 8,69. Entonces el impuesto interno va a ser esto por la tasa efectiva dividido 100. 6.443, que hice mal. Para cervezas, ¿qué porcentaje era? Cerveza era el 14%, perdón. Y 12.062,81 mi impuestos internos, ¿sí? Entonces, mi base imponible para la importación va a ser los 74.000 más el impuesto interno. Sobre eso yo tengo que calcular el 130%. O sea, esto por 1,130. No, 1,3. Y sobre eso yo tengo que calcular, tengo que aplicar la tasa nominal. Directamente, entonces, sobre esos 130%, la tasa nominal, que me queda en 15.681,63, ¿sí? Este es el impuesto que yo tengo que pagar en la aduana al momento de importar. ¿Estamos? Entonces, ahora, al momento de vender, yo vendo en 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, la venta, el precio neto es 100.000 pesos. La venta es por 100.000 pesos. El impuesto interno, habíamos dicho que la tasa nominal era 100 menos 100 por la tasa, que era 14, más 100 menos la tasa. El impuesto interno era 100.000 por la tasa efectiva dividido 100. Ese es mi impuesto interno por la venta. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora, al momento de liquidar el impuesto interno, yo esto es lo que pagué en la aduana. Al momento de la venta yo tengo que ingresar 16.279. ¿Sí? Entonces, el impuesto interno total sería 16.279. El pago a cuenta por la importación son 15.000. Impuesto interno a ingresar
el momento de la venta, 597,44, ¿sí? Entonces, esto tiene que tener en cuenta al momento de calcular. La forma de calcular el impuesto interno para la importación es diferente a la forma de calcular el impuesto interno por la venta, ¿sí? Y lo que yo ingreso al momento de importar, me lo tomo como pago cuenta al momento del impuesto interno que calcula al momento de vender. Vamos a chequear. A ver. Entonces, 15.681 era el impuesto interno que calculamos al momento de importar, 15.681. El impuesto que calculamos al momento de vender, $16.298, porque me da diferente acá. Tasa efectiva. $16,2981. Me da diferente. Que le da una tasa efectiva diferente. No sé por qué. Acá está mal la tasa, ¿sí? Porque esta es la tasa efectiva. 16,2791. Acá como que aplicó otra. O sea, aplicó mal, digamos, ¿sí? Por eso me da diferente el impuesto interno acá. Pero es 16.279,07. O sea, es poca la diferencia, ¿sí? Entonces, la determinación del impuesto menos el pago a cuenta me da a ingresar, en este caso 616, es diferente, digamos, por la tasa que aplica, pero la que nos da a nosotros es 597,44, ¿sí? Entonces lo que nos dice acá es, el cómputo del pago a cuenta no puede generar saldo a favor de los responsables del artículo 7, según el artículo 7, ¿sí? Que es lo que leímos recién. Y la factura de venta va a ser el precio de venta 100.000, el impuesto interno 16.298 y el IVA que es el 21% sobre el precio de venta, ¿sí? Acá en la factura nosotros tenemos que poner el impuesto interno total, no el que nosotros efectivamente ingresamos, porque el que nosotros efectivamente ingresamos lo vamos a obtener, digamos, cuando hagamos la declaración jurada, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, yo le hago una consulta. Sí. Cuando mi pago a cuenta es superior, yo lo uso para la venta para otra venta, ya sea el próximo periodo, y puede ser por otras mercaderías importadas o tiene que ser exactamente por la misma que me generó el... Exactamente, eso es lo que dice ahí el artículo 7, ¿sí? Que yo, Okay. digamos, cuando digamos, ese impuesto que yo pago al momento de importar, lo puedo usar como un pago a cuenta al momento de vender esos artículos, ¿sí? Okay. Si yo vendo otros artículos que son de origen nacional, no me puedo tomar como pago a cuenta el impuesto que yo pagué por la importación de otros. Bien, aun cuando yo importé distintos artículos, la venta también tiene que ser discriminada según la importación de cada uno de esos artículos. No es Claro. que puedo... Ah, bien. Sí, sí, no puedes usar como pago cuenta de cualquier cosa, ¿sí? Gracias. No. Ahí aclara Jessica que, bueno, lo de la fórmula esa, se preguntó en el foro y no contestaron. Supongo que debe ser un error de tipeo porque hay varios errores en las soluciones. ¿Ok? Bueno, en definitiva, básicamente, la idea es como que quede claro. Eh, no suelen tomar impuestos internos en los exámenes, pero creo que el año pasado en uno de los repertorios hubo algo de impuestos internos o en un final, no recuerdo bien. ¿Sí? Pero no es algo que suelen tomar. En definitiva, nosotros tenemos que determinar cuál es la base imponible,
¿sí? Que ahí en la ley están los conceptos que no integran los intereses, no integra el IVA y no integran los descuentos o bonificaciones, ¿sí? Entonces, sobre esa base imponible, calculo la tasa efectiva y después sumo la base imponible más el impuesto interno calculado y sobre eso aplico la tasa nominal y me debería dar el mismo impuesto, ¿sí? Si es que está bien calculada la tasa efectiva, ¿sí? Y el caso como particular sería el de la importación, que yo en el momento de importar eh, o sea, ingreso el impuesto interno y eso me lo puedo tomar como pago cuenta de esos productos al momento de vender. Lo que tienen que tener en cuenta es que la forma de cálculo del impuesto interno cuando se importa es diferente a la forma de cálculo de cuando se liquida una venta. ¿Estamos? Bueno, y ahora, y en ese caso solamente te podrías tomar, a ver, se daría el caso si vos estás vendiendo a un precio menor al que estás importando, ¿sí? Si se diera ese caso, porque ahí Jessica pregunta, ¿qué pasa si eventualmente el impuesto pagado en aduana es mayor al generado por la venta? Si no puede generarse saldo a favor. Digamos, en ese caso particular, te tomas como pago a cuenta hasta el monto del impuesto que te genera la venta, ¿sí? Porque no te puede, lo que te dice es que no te puede generar saldo a favor. Salvo que vos, porque ahí en ese caso el planteo dice que se vendió, en una sola venta se vendió todo lo que se importó, por eso obviamente es mayor. Pero si vos, por ejemplo, vas vendiendo, o sea, vendés por partes, obviamente te vas a ir tomando el pago cuenta en la medida en que vayas vendiendo esos artículos que importaste. ¿Se entiende? Bueno, y ahora vamos al otro caso que era el caso número 2. Acá viene el caso de seguros. Dice, se pide determinar el impuesto a ingresar correspondiente al periodo de enero del 2020 por parte de Paganini Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima, empresa de seguros generales sobre la base de la siguiente información. Detalle de las operaciones efectuadas en el periodo enero del 2020. Entonces acá nos da el detalle, ¿sí? Las primas de seguro. Tenemos pólizas emitidas, primas percibidas, pólizas anuladas y lo que se cobra por la anulación. Entonces tenemos seguros de tipo agrícola, 2 segundos, seguros de tipo agrícola, seguros de accidente de trabajo, seguros de pasajeros, seguros de vida obligatorio, seguro contra incendio y seguros contra otros riesgos. Y acá nos dice, las primas de seguro, las pólizas cubren gastos de internación, cirugía o maternidad. Y la llamada 2, incluyen recargos y derechos de emisión y se encuentran netas de bonificaciones. Y acá nos dice, para este caso, para la solución de este caso se deben leer los artículos 65 a 68 de la Ley de Impuestos Internos, seguros y otros bienes, la parte pertinente. Base imponible. La liquidación del gravamen surge de la aplicación de la alícuota correspondiente sobre el monto total de las primas percibidas durante el periodo fiscal. Y entonces nos dice, acá ya nos resume un poco el tratamiento, dice. Los seguros de tipo agrícola están exentos según el artículo 68. Seguros de accidentes de trabajo está grabado y se aplica la alícuota nominal del 2,5. ¿Sí? Seguros de accidentes personales está exento. Seguros de vida obligatorio está exento. Seguro contra incendio está grabado y se aplica la alícuota nominal del 1 por 1000. Y seguro contra otros riesgos está grabado y se aplica la alícuota del 1 por 1000 también. Y entonces acá nos da el cálculo, ¿sí?
Entonces, nosotros teníamos acá, los seguros agrícolas, nos dice acá que está exento. Entonces, sobre eso no hay ningún impuesto que liquidar. Los seguros de accidente de trabajo, está grabado y se aplica la alícuota nominal del 2,5, ¿sí? Entonces acá nos dice que de estos seguros tengo las primas percibidas 10.000 pesos y las anulaciones 2.800. Vamos a ver la ley que nos dice por la parte de seguros. Acá nos dice, las entidades de seguro legalmente establecidas o constituidas en el país pagarán un impuesto del 1 por 1000 sobre las primas de seguros que contraten, excepto en el caso de seguros de accidente de trabajo que pagarán el 2,5. Los seguros sobre personas, excepto sobre las vidas individuales o colectivos y de los accidentes personales, y sobre bienes y cosas muebles, inmuebles y movientes que se encuentren en la República o estén destinados a ella, hechos por aseguradoras radicadas fuera del país, pagarán un impuesto del 23% sobre las primas de riesgos generales. Cuando se contraten directamente seguros en el extranjero, se abonará sin perjuicio de la penalidad que pudieran corresponder la tasa fijada en el párrafo anterior. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, cuando, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se realicen viajes en el extranjero, seguros de póliza única sobre exportaciones, solo estará grabado el 40% de la prima total. Son responsables del pago del impuesto las compañías extranjeras y cualquier entidad pública o privada que no goce de exención especial, que se le den contratos de seguro, aun cuando se refieren a bienes que no se encuentran en el país. En los casos de primas a compañías extranjeras que no tengan sucursales autorizadas a operar en la República Argentina, el responsable del impuesto será el asegurado. Vamos a... Cada póliza de seguros del segundo párrafo del artículo 27 para un impuesto en las fechas que, según el contrato, deba abonar las primas a la compañía aseguradora. Con ese fin, se prestará una copia textual del contrato a la Administración Federal de Ingresos Públicos con indicación del domicilio del beneficiario, quien comunicará de inmediato cada vez que lo cambie. En todos los casos, el impuesto deberá liquidarse de acuerdo con las normas que para la presentación de las declaraciones juradas fije la Administración Federal de Ingresos Públicos. En las operaciones convenidas en moneda extranjera, el importe se liquidará de acuerdo a los cambios, al tipo de cambio del Banco Nación Argentina, tipo vendedor, al cierre del día de la percepción de las primas de seguro por la entidad aseguradora. Los seguros agrícolas, los seguros sobre la vida, individuales o colectivos, los seguros de accidentes personales y los seguros colectivos que cubren gastos de internación, cirugía o maternidad, están exentos del impuesto establecido en el artículo 27. La exención referida a los seguros de vida, individuales o colectivos, comprende exclusivamente a los que cubren riesgo de muerte y a los de supervivencia. Tratándose de seguros que cubran riesgo de muerte, tendrán el tratamiento previsto para estos, aun cuando incluyan cláusulas adicionales que cubran riesgo de invalidez total y permanente, ya sea por accidentes o enfermedades de muerte accidental o desmembramiento o enfermedades graves. Se considera seguro agrícola y en consecuencia exento del impuesto el que garantice una indemnización por los daños que pueden sufrir las plantaciones agrícolas en pie, es decir, cuando todavía sus frutos no han sido cortados de las plantas. Las anulaciones de pólizas solo serán reconocidas al efecto de devolver el impuesto pagado sobre las primas correspondientes cuando la compañía pruebe en forma clara y fehaciente que ha quedado sin efecto el ingreso total o parcial de la prima. Cuando una entidad cometa alguna infracción o defraudación grave que viole reiteradamente las disposiciones aplicables, la AFIP lo comunicará a la Superintendencia de Seguros de la Nación a los fines que correspondan. ¿Está? Bueno, básicamente lo que hay que tener en cuenta acá es el tratamiento que tenga el tipo de seguro y que se pueden restar las anulaciones siempre que, como dice la ley, suspendan el pago de las primas, ¿sí? Entonces, acá en este caso, te dijimos que los agrícolas estaban exentos. Los seguros de accidente de trabajo, tenemos 10.000 pesos, se cobraron por primas percibidas y se devolvieron 2.800 por anulaciones. ¿Estamos? Entonces, es 10.000 pesos, 10.000 menos 2.800 de anulaciones me da un neto de 7.200. Y después calculamos la tasa efectiva, que la tasa nominal era del 2,5. Calculamos la tasa efectiva, 100 por 2,5 más 100 menos 2,5.
dividido esto, me da 2,5641. Profe, Sí, los seguros no es solo con tasa nominal. no, 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 no. A ver, Me pareció que leí que solo se aplica nominal, pero voy a volver a leer. acá nos da la nominal, pero calculamos la efectiva, digamos. A ver, Lo que pasa es que en el cuadro de la ley muestra, en tasa efectiva muestra la nominal también, profe. Y creo que ahí estaba la excepción que no se hace impuesto sobre impuestos por el tema de que no hay un expendio. ¿dónde me decís? Bueno, yo lo leí en la ley, no me acuerdo exactamente en qué parte fue hace un tiempo. Pero lo busco. Bueno, dale. Cualquier cosa mandame y lo analizamos, ¿sí? Sí, porque puede que esté confundida con otra cosa. Ok. Entonces acá tenemos. Las primas netas de anulaciones me da 7.200. La tasa efectiva, 2,56 y el impuesto, 184,32. ¿Sí? Eso para el caso de accidentes de trabajo. Las primas de accidente de pasajeros, que lo que nos dice ahí es que incluyen, en este caso, pólizas que cubren riesgo de internación, cirugía o maternidad. Acá vimos que está exento, ¿sí? Porque justamente se cumple con esa condición. Los seguros de vida obligatorios, también lo mismo, están exentos. Los seguros contra incendio, está grabado y se aplica la alícuota del 1 por 1000, ¿sí? Entonces, si yo tengo, a ver, sería 100 por 0,001 más 100 menos 0,001 es 0,001 la tasa, ¿sí? Entonces, la tasa efectiva es 1,0001. Yo tengo 15.000 pesos de prima, no tengo nada de anulaciones, acá en este caso. El neto sería 15.000. Por la tasa efectiva me da 15,01 el impuesto. Y los seguros contra otros riesgos, tengo 39.000 pesos de prima y 10.000 pesos de anulaciones. Me queda una base neta de 29.000 y la tasa es del 1 por 1000 también. Entonces, el impuesto es 29,02. ¿Sí? En este caso un poco más simple, digamos, de calcular. ¿Alguna duda o alguna consulta? Aparte de eso, cuando encuentres, Vanina, eso, pasame y lo chequeamos, ¿sí? Por las dudas. Pero en Sí, pero, principio, digamos, para seguro también se aplica la tasa efectiva. sí. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a impuestos internos? Si no, avanzamos con la segunda parte. Profesor, Sí. si dice que impuesto interno es para desalentar el consumo, ¿por qué en este caso seguros tiene que pagar impuestos internos? Digamos, no es todos los casos, ¿sí? O sea, la generalidad, digamos, digamos de impuesto interno, la generalidad es un impuesto con una finalidad extra fiscal, pero en este caso también puede tener una finalidad recaudatoria, ¿sí? No, o sea, Sí, no exclusivamente tiene que ir a apuntar, digamos, a esa finalidad. listo, profesor. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar hasta donde nos dé el tiempo con la segunda parte, ¿sí?
segundos. Ahí les comparto. Bueno, arrancamos con el práctico número 18. ¿Qué es lo que nos da acá? La tabla de aportes mensuales de trabajadores autónomos. ¿Sí? El régimen de trabajadores autónomos es un régimen por el cual tienen que aportar, digamos, para la jubilación, aquellas personas que, digamos, no trabajan, o sea, aquellas personas que se desempeñan de manera independiente. Es decir, por ejemplo, los que trabajan en relación de dependencia, el empleador ya le retiene los aportes y también efectúa contribuciones para la futura jubilación. En el caso de los monotributistas, ellos también aportan. En el caso de los profesionales, por ejemplo, que tienen sus cajas privadas, también aportan para jubilación. Todos aquellos comerciantes o demás personas que realizan alguna actividad económica tienen que aportar también para su futura jubilación, ¿sí? Y acá está, digamos, según la ley, los diferentes aportes que deberán hacer y las diferentes categorías. Esto está dividido en categorías por actividad. La primera categoría es el grupo de actividades de dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares y socios de sociedades de cualquier tipo, ¿sí? Y se divide en función a las categorías, o sea, los ingresos por categoría se divide en función a el tramo de ingresos anuales. Si tuvo en el año anterior ingresos por más de 30.000 pesos, el importe mensual que tiene que aportar de autónomos es 13.382. Si fue entre 15.000 y 30.000, 9.693. Y si es menor o igual a 15.000, 6.058 es lo que le corresponde de aporte autónomo. Para las actividades no incluidas en el punto anterior, o sea, en estas que recién enumeramos, que constituyan locaciones o prestaciones de servicio, si los ingresos del último año son mayores a 20.000 pesos, el aporte es 4.240. Y si es menor a 20.000, 3.029. Para el resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores, o sea, básicamente es para todo lo que es venta de bienes que no esté en la primera categoría, ¿sí? Porque si es prestación de servicio entra en la segunda. Pero todo lo que es venta de bienes, si en el último año tuvo ingresos mayores a 25.000 pesos, el aporte es 4.240, y si tuvo ingresos menores a 25.000, el aporte es 3.029,18. Después hay otras categorías, por ejemplo, afiliaciones voluntarias. Si una persona quiere aportar, independientemente de que no realice ninguna actividad, puede aportar 3.029 por mes. Los menores de 18 años, o sea, cuando realicen cualquiera de las actividades, los menores, y son menores de 18 años hasta los 21, el aporte es 3.029. Los jubilados por la ley 24.241 que sigan estando en actividad tienen que aportar 2.555,87. Y las amas de casa y ex agentes de la administración pública, 10.041,28. ¿Sí? Esos son los aportes, la tabla de aportes. Y entonces acá nos dan los diferentes casos y nosotros tenemos que determinar cuál es el aporte que corresponde que realicen al régimen de trabajadores autónomos. Entonces me dice, Pedro Escalante inicia sus actividades como mecánico, inscribiéndose como responsable inscripto a partir de agosto del 2020. Determina el importe de la primera cuota que deberá abonar como trabajador autónomo. Entonces, mecánico, y va a ser responsable inscripto en IVA. Acuérdense que en el monotributo, cuando vimos la otra vez, el monotributo reemplazaba en el impuesto integrado a IVA y ganancias, y después tenía un componente de jubilación, ¿sí? Cuando uno no se inscribe en el monotributo, o cuando se encuentra excluido el monotributo y tiene que pasar al régimen general, sí o sí tiene que aportar al régimen de trabajadores autónomos, ¿sí? Entonces, en este caso es mecánico y responsable inscripto. Nosotros tenemos y va a ser la primera vez que inicia actividades. Nosotros tenemos que determinar
a qué categoría corresponde. Primero, a qué grupo de actividad le corresponde. La primera, la segunda o la tercera. ¿Qué les parece? Está bien. Ahí Fernando pone que es... yo les pasé al grupo el práctico este. Jessica, el práctico que vos tenés es de este año o del año anterior. Jessica, pásamelo al grupo, por favor, y en todo caso vemos también la clase que viene, esa parte de, perdón, de procedimiento, ¿sí? Que también nos queda por ver. Bueno, entonces, ahí debería aportar, entonces es en el segundo grupo de actividades, ¿sí? Y como recién inicia actividades, y para categorizarme bien los ingresos del último año y no tiene, el aporte es el mínimo, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a ver con la solución. Entonces, Pedro Escalante es mecánico y la actividad sería actividades no incluidas en el punto anterior que constituyen una locación o prestación de servicio porque es mecánico. Y el aporte es 3.029,18. ¿Qué vendría a ser esto? Caso 2. El geólogo Ezequiel Martins se matriculó para iniciar sus tareas profesionales y nos consulta su situación frente al régimen nacional de autónomos. Nos comenta que no existe consejo ni agrupación profesional de su rama, por lo que no posee ninguna caja especial. Tiene pensado iniciar sus tareas en agosto del 2020. Acá en este caso lo mismo, digamos, como esta actividad no tiene una caja especial a la que tengan que aportar los geólogos, digamos, tienen que aportar al régimen de trabajadores autónomos. Si tuviera, por ejemplo, en el caso de los abogados, en el caso de los contadores, que tienen sus cajas especiales, digamos, por su actividad, en ese caso aportan a la caja y no aportan al régimen de autónomos, ¿sí? Bueno, en este caso es lo mismo. Ezequiel Martins es geólogo, el grupo de actividades es la segunda, digamos, que son locaciones o prestaciones de servicios que no están incluidas en la primera, y el aporte, como todavía recién va a iniciar su actividad, es 3.029,18. Caso número 3. Dice, la declaración jurada de ganancia 2019 de Pedro Escalante, caso A, del caso 1, ¿sí? Del caso 1, arrojó un resultado antes de quebranto de deducciones por un importe de 45.000 pesos. Suponiendo que los importes de las tablas no se modifiquen, determinen la recategorización como trabajador autónomo de Pedro. En ese caso, ya tenemos 45.000 pesos, ¿sí? Sigue estando en el segundo grupo, pero ahora en este caso ya le correspondería este tramo de ingreso, o sea, el aporte sería 4.240,84. Dice, superan los 20.000 de la tabla original, corresponde ingresar 4.240 a partir de junio, que vence en el mes de julio. Ah, ok, ok. Sí, esto es del plan 2015. En todo caso, bueno, si son diferentes los programas, la clase que viene igual nos queda para ver toda la parte de procedimiento también, ¿sí? De procedimiento nacional. Pásame igual el grupo. Ah, ok, perfecto.
Perfecto, entonces ahora vemos lo del plan 2015 y la clase que viene vemos esa parte del plan 2019, del plan 99. Bueno, vamos al caso 4. Dice que es jubilado de la ley 24.241. Perdón. Caso número 4. Se designa como gerente de una SRL a un jubilado de la ley 24.241 y iniciando su cargo en agosto del 2020. Determine el importe de la primera cuota de autónomos que deberá abonar. Entonces, todos los jubilados, el importe es 2.555,87. Entonces, jubilado y es gerente. Entonces, la actividad sería dirección o conducción de sociedades comerciales civiles regulares y irregulares y socios de cualquier tipo. Y el importe por ser jubilados 2.555,87, ¿sí? Si bien entra en este grupo de actividades, pero al ser jubilado tiene que hacer el aporte diferencial porque él ya es jubilado, digamos. El aporte que hace al sistema es solidario en este caso. Caso número 4. Nos consultan desde la Gerencia de Estética Trascendental SRL si el nuevo gerente designado a partir de agosto del 2019, que además de las tareas relativas a la gerencia realiza tareas técnico-administrativas, debe tributar por el régimen de relación de dependencia o por el régimen de autónomos. Entonces, a ver, es nuevo gerente designado a partir de agosto del 2019, que además de las tareas relativas a la gerencia realiza tareas técnico-administrativas. Debe tributar por el régimen de relación de dependencia o por el régimen de autónomo. Eso depende si está o no en relación de dependencia. Sí. En el caso del nuevo gerente, está obligado a tributar por medio del régimen de autónomos, constituyendo una opción de aportar además al régimen en relación de dependencia. Eso ya depende, digamos, si está o no en relación de dependencia, ¿sí? Si está en relación de dependencia, le tienen que descontar para la jubilación y para la obra social y, digamos, por su actividad por sus tareas técnico-administrativas, si realiza facturación y es responsable inscripto, tiene que aportar al régimen de trabajadores autónomos también, ¿sí? Independientemente que ya aporte por el trabajo en relación de dependencia. Después, eso es todo el régimen de autónomo. Básicamente acá es ver la actividad que realiza, encuadrarla en la tabla y ver cuál es el aporte que tenga que hacer, ¿sí? Los grupos de actividades son 3, los otros son como casos particulares. ¿Alguna duda o alguna consulta sobre eso? Si no tienen, avanzamos con el otro práctico. Perfecto. Práctico número 19. Dice, la empresa no distribuirá ganancias SAS al vencimiento de la declaración jurada de seguridad social del F931 realizó las siguientes operaciones. Pago al contado ART, seguro colectivo de vida obligatorio, aportes y contribuciones de la obra social por un importe de 141.862,38. Se incluyeron las restantes deudas de dicho formulario en un plan de pagos por el importe de 385.304,28. Al 31 de octubre del 2019, por asamblea de accionistas, se dispone la distribución de dividendos por 28.000 pesos. Determine qué sanción y el importe en caso de que corresponda. Acá como que nos plantean una situación, pero en realidad en ningún momento nos dice que se haya cometido alguna infracción, porque no nos dan los datos de las fechas de vencimiento, de los aportes y contribuciones, para ver si se incurrió o no en alguna
en alguna falta, ¿sí? Y entonces acá en la solución dice, no corresponde sanción alguno, dado que la normativa exige que las deudas no se encuentren regularizadas para cumplir con el tipo contravencional. O sea, en principio tampoco nos da ninguna fecha de vencimiento o ninguna fecha de presentación de la declaración jurada como para ver si la declaración jurada está presentada fuera de término, en ese caso sí correspondería alguna sanción, y si se presentó en término pero se pagó tarde, también por ahí correspondería intereses o alguna otra sanción, ¿sí? En este caso no nos da ningún dato como para intuir si corresponde o no corresponde. Después en el caso 2, dice, con fecha 25 de octubre del 2019 se le notifica a un empleador el requerimiento del libro de sueldos. Artículo 52 de la ley 20744. Con fecha 4 de noviembre del 2019, AFIP le notifica boleta de deuda por sanción por incumplimiento de lo requerido, otorgando 15 días para su pago o para presentar impugnación. Y el 6 de noviembre del 2019, el empleador presenta toda la documental solicitada. Entonces nos pide que liquidemos la multa en caso de corresponder. En este caso particular, a nosotros digamos, el 25 del 10 nos hacen un requerimiento, ¿sí? En la ley 11.683, la clase que viene, cuando veamos los ejercicios de prescripción y demás, vamos a ver bien la ley 11.683, así que si pueden ir leyéndola ya vamos adelantando bastante. La ley 11.683 es la ley de procedimiento fiscal y administrativo. En esa ley se establecen primero todas las sanciones por los incumplimientos y también los plazos procesales por los diferentes tipos de situaciones que se pueden llegar a suscitar. Por lo general, en un requerimiento, a nosotros nos requieren, vaya la redundancia, cierto tipo de información o documentación y nos dan un plazo para que cumplamos con lo requerido, ¿sí? En este caso, a nosotros nos llega el 25 de octubre del 2019. Tenemos que ver cuánto es el plazo que nos dan para ver si estamos o no en término para cumplir. Y ya el 4 del 11 ya nos ponen una boleta de deuda por un incumplimiento de ese requerimiento. Entonces se da como a entender que no cumplimos con el requerimiento en tiempo y en forma. Por eso es como que nos dan nos liberan una boleta de deuda por ese incumplimiento. Y lo que nos pregunta acá es, liquide la multa en caso de corresponder. Nosotros el 6 de noviembre cumplimos con ese requerimiento, ¿sí? Lo que nos dice acá la solución es que no corresponde sanción dado que la Ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 1, inciso E, punto 4, dispone que cuando no hay un plazo expresamente estipulado rigen los 10 días hábiles administrativos. Entonces, lo que corresponde primero, nosotros podríamos impugnar el requerimiento porque no nos da una fecha de vencimiento para cumplir con lo requerido, ¿sí? Porque si bien el organismo está facultado a requerirnos cualquier tipo de información, nos tiene que dar un plazo prudente para poder cumplirlo, digamos, en tiempo y forma, porque nos puede dar un requerimiento hoy y mañana, al no presentar esa documentación, ya nos pone una sanción por no haber cumplido. O sea, nos tiene que dar un plazo prudencial. Por lo general, son entre 10 y 15 días hábiles, ¿sí? Entonces, lo que dice ahí en el artículo 2 de la Ley de Procedimientos es que cuando no exista un plazo taxativamente en el requerimiento, se tienen que dar como mínimo el plazo de ley, que son 10 días hábiles, ¿sí? Entonces nos tenemos que contar desde el día de la notificación del requerimiento, los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente, ¿sí? O sea, a partir del día siguiente nosotros tenemos como mínimo 10 días hábiles para cumplir con el requerimiento.
¿sí? Entonces tenemos que tomar el calendario, ver qué día cayó 25, empezamos a contar los plazos a partir del día del siguiente, es decir, si el 25 cayó viernes, se empieza a contar el plazo recién a partir del lunes siguiente, y se cuentan días hábiles, ¿sí? Entonces, si entre el 25 y el 6 que nosotros presentamos la documentación, todavía no transcurrieron 10 días hábiles, la sanción no corresponde, ¿sí? Entonces nosotros podemos impugnar esa boleta de deuda porque no corresponde, ya que todavía estamos en término como para cumplir con el requerimiento. ¿Se entiende? Digamos, en cuestión de procedimiento, es muy importante que se respeten los plazos. O sea, nosotros tenemos que saber para, digamos, para cualquier impuesto y sobre todo en la parte de procedimiento, saber cuáles son los derechos y obligaciones del contribuyente, cuáles son los derechos y obligaciones del fisco, cuáles son las facultades que tiene el fisco para requerirnos, ya sea información o requerirnos algún requisito formal o material, ¿sí? Los requisitos formales son aquellos requisitos, por ejemplo, de presentación de una declaración jurada, o de un régimen informativo, o de cumplir con las normas que establece el organismo, como ser facturar, llevar los libros en tiempo y forma, ¿sí? Esos son todos requisitos formales. Y los requisitos materiales son de ingreso de dinero al fisco cuando corresponda, ¿tá? Entonces, existen sanciones por infracciones formales y sanciones por infracciones materiales, ¿tá? Entonces, en la ley están estipuladas todas esas sanciones, tanto las sanciones formales como las sanciones materiales. La clase que viene, cuando veamos esto, es importante que ustedes lean la ley de procedimiento, el artículo 18 que habla de las presunciones, los artículos de sanciones que arrancan en el artículo 37 en adelante, de sanciones por intereses o por falta de presentación o por no ingreso de lo que se adeuda al fisco. Después también la impugnación, digamos, o sea, el fisco te hace un requerimiento, o por ejemplo cuando te imponen una sanción, te la tiene que notificar, digamos, el contribuyente tiene que estar notificado para que surta efecto. Si no te notifica, digamos, uno no es adivino, obviamente, como para saber lo que interpreta el fisco, entonces te tiene que notificar de manera fehaciente primero, ¿sí? Entonces, desde ese momento, te tiene que dar un plazo para poder impugnarlo, o para poder, digamos, desarrollar tu defensa, ¿sí? Por lo general, te dan un plazo para que vos presentes un escrito con tu defensa. Y entonces, ahí con tu escrito, vos determinarás si corresponde y te allanás y pagás, y si no corresponde, por qué no corresponde, qué es lo que está mal, digamos, dentro del actuar del fisco, para que vos tengas la razón, digamos, ¿sí? Pero obviamente, siempre la impugnación, o sea, siempre todos los caminos procesales se dan de manera formal, o sea, por escrito. Si vos tenés que presentar un escrito alegando tu defensa. Bueno, como les decía, los artículos de infracciones y sanciones que van desde el artículo 38 en adelante, y después también los artículos de prescripción y caducidad de la ley 11.683, y también los artículos de los recursos, ¿sí? En el artículo 76, si no me equivoco, de la ley de procedimiento, están los diferentes recursos que tiene el contribuyente para poder manifestar su defensa ante el fisco, ¿sí? Ante una determinación del fisco, el contribuyente, digamos, tiene herramientas para defenderse, y esas herramientas las encuentra en la ley de procedimiento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, recursos de reconsideración, que consiste cuando el fisco te hace una determinación, ya sea de un impuesto o de una multa o lo que fuere, digamos,
el contribuyente lo que hace es presentar un recurso de reconsideración que se resuelve dentro del ámbito administrativo, o sea, lo resuelven, digamos, en el organismo, lo resuelve AFIP básicamente, ¿sí? O también puede ir a la justicia ordinaria mediante un recurso de apelación, ¿sí? Entonces esos son como los diferentes caminos que tiene el contribuyente para manifestar su defensa, ¿sí? Por esto es muy importante, tanto como es tan importante tanto conocer y liquidar los impuestos como saber cuáles son las herramientas que tiene el contribuyente a la hora de defenderse ante para defenderse ante el actor del fisco. ¿Estamos? Vamos a avanzar un poquito más. El práctico 20. El práctico 20 básicamente lo que tiene es de liquidación de aportes y contribuciones, y sobre todo nos trata mucho sobre la ley 27.541, ¿sí? Que creo que se las mandé, y si no ahora se las mando, donde establece ciertos beneficios para los empleadores. Entonces, acá nos dice que en el desarrollo de los casos a plantear en los próximos 2 prácticos se utilizarán los siguientes datos. Entonces, acá, por ejemplo, ya nos va brindando la información que necesitamos para poder, los datos que necesitamos para poder resolver los prácticos. Entonces dice, concepto y base imponibles máxima desde el 1 de septiembre del 2019. Aportes al SIPA, que el SIPA es el Sistema Integrado Previsional Argentino, PAMI, Obra Social y ANSAL. La base imponible máxima es de 184.591,18. Digamos, estos son todos conceptos de aportes y contribuciones que se tienen que tomar como tope, digamos, que en realidad estos son para los aportes personales del empleado. Digamos, el momento de liquidar sueldos, como ustedes sabrán, el empleado tiene un sueldo bruto y después tiene un sueldo neto, ¿sí? Del sueldo bruto se le restan, el empleador retiene todos los aportes que hace el empleado con su sueldo a la jubilación, a la obra social, a los sindicatos y demás. Es dinero del empleado que el empleador lo retiene y después lo tiene que ingresar, ¿sí? Entonces, lo que pone acá es el importe máximo, el tope máximo para efectuar retenciones, ¿sí? Es decir, si el empleado cobra por encima de este monto, estos conceptos solo se le retienen hasta este monto. Si cobra por debajo, tiene un sueldo por debajo de 184.591,18, se le retiene el porcentaje que le corresponde según el sueldo, ¿sí? Eso es para los aportes personales. Y para las contribuciones patronales no existe límite máximo para los conceptos de SIPA, PAMI, Obra Social y ANSAL, y Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares. Después, los aportes y contribuciones para la Obra Social y ANSAL. La base imponible mínima es de 11.359,60. Para los aportes y contribuciones para SIPA y PAMI, el aporte mínimo es de 5.679,80. Es decir, que si el sueldo está por debajo de esos importes, se le tienen que retener los aportes y contribuciones por este monto como mínimo. Y para la contribución de la ART, el importe mínimo es 5.679,80. Los conceptos no remunerativos forman parte de la base, según el artículo 10 de la ley 26.773. Entonces, para la ART, también como ustedes sabrán, en cuestión de sueldos, nosotros tenemos conceptos que son remunerativos y conceptos que son no remunerativos. Los conceptos no remunerativos son aquellos sobre los cuales se calculan los aportes y contribuciones. Y los conceptos no remunerativos son aquellos, obviamente, por los cuales no se debería retener aportes ni contribuciones, ¿sí? Existen algunos conceptos que
según las leyes, son remunerativos, pero para algunos, son no remunerativos, perdón, pero para calcular algunos conceptos sí se consideran remunerativos. Por ejemplo, en el caso de ley de riesgo de trabajo. Para la ley de riesgo de trabajo, todos los conceptos son remunerativos, independientemente del origen, ¿sí? Esto se da mucho, por ejemplo, en el caso de cuando se arreglan paritarias, los diferentes sindicatos arreglan paritarias para los empleados, por lo general, y se estila mucho, es que otorguen importes no remunerativos, ¿sí? Eso según los acuerdos salariales que plantee cada sector. Por más de que digamos, el origen o la norma que lo establezca lo ponga como concepto no remunerativo, a los efectos de calcular la ley de riesgo de trabajo, esos conceptos que son no remunerativos también integran la base de cálculo de la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? También depende mucho de cómo, de la norma que lo publica, porque, por ejemplo, por lo general, el Centro de Empleado de Comercios, que es uno de los sindicatos más fuertes del país, siempre que saca algún acuerdo, alguna paritaria, pone algunos importes como no remunerativos y en la misma normativa aclara que esos conceptos no remunerativos van a ser remunerativos para el cálculo de la obra social, por ejemplo, y del sindicato, ¿sí? Entonces, la misma norma que lo establece ya pone que para ciertos conceptos deben ser considerados como remunerativos. ¿Se entiende más o menos? Y después acá tenemos las diferentes alícuotas, ¿sí? Las alícuotas de los aportes y de las contribuciones. Entonces tenemos el régimen SIPA, tenemos el 11% es el aporte y la contribución va a depender si el empleador está incluido en el inciso A o el inciso B del artículo 19 de la ley 27.541, ¿sí? Todos aquellos que están incluidos en el inciso A, el porcentaje de contribuciones es mayor a aquellos que están en el inciso B. Entonces, eso es para el Sistema Integrado Previsional Argentino. Asignaciones familiares, no se realiza ningún descuento por aportes, pero sí hay una contribución equivalente al 5,4 para las empresas del inciso A y al 4,7 para las empresas del inciso B. Fondo Nacional de Empleo es 1,08 para las empresas del inciso A y 0,94 para las empresas del inciso B. El Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones, que es la famosa ley 19032, tiene un aporte del trabajador del 3% y contribuciones de 1,57 para la empresa del inciso A y 1,59 para las empresas del inciso B. Después, en materia de obra social, los aportes del trabajador suman 3% y las contribuciones el 6%. ¿Sí? Que en realidad eso está dividido, una parte, digamos, una parte, por ejemplo, acá en este caso. Siempre las contribuciones siempre tienen que sumar 6 y los aportes tienen que sumar 3. Pero, en este caso de las obras sociales, cuando el sueldo es hasta 2.399, la contribución es del 5,4 y la diferencia se ingresa como ANSAL, que es el ex ANSAL, que ahora es el Fondo Solidario de Redistribución, ¿sí? Entonces, esa contribución del 6% se ingresa 5,4 en concepto de obra social y el 0,6 en concepto de Fondo Solidario de Redistribución, ¿sí? Y en el caso de aporte, que es el 3%, se ingresa 2,7 en concepto de obra social y la diferencia para llegar al 3%, que en este caso sería 0,30%, en concepto de Fondo Solidario de Redistribución, ¿sí? Siempre es el 3 y el 6, nada más que va a estar dividido en obra social y ANSAL. Es lo que nos dice acá. La diferencia con las alícuotas generales 3 y 6 se destina al Fondo Solidario de Redistribución, que es el ex ANSAL. Después también tenemos, según la ley 27.541, la reducción de base imponible de 7.003,68.
Dice, en la realización de los trabajos se va a suponer una alícuota del 3% para la RT, así como se va a suponer que el empleador está encuadrado en el inciso B del artículo 2 del decreto 814 del 2001. Por ende, siempre vamos a estar en esta franja, ¿sí? Y el seguro colectivo de vida obligatorio es considerado Hacienda 19,03, que es un importe fijo. Entonces, lo que nos pide acá en los diferentes casos es, dada una remuneración bruta de un trabajador a agosto del 2020 por 190.000 pesos, calcule los aportes destinados a los subsistemas de seguridad social, al SIPA, al PAMI, a la obra social y al ANSAL. Y como dato adicional nos dice, el empleador no aplica reducción de la base imponible según la ley 27.541 y el trabajador tiene una obra social sindical. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente calcular los aportes del trabajador en función a la info que nos dan acá arriba. Entonces primero, tenemos que calcular SIPA, PAMI, obra social y ANSAL. El SIPA, que es la jubilación, el sueldo es 190.000 pesos, ¿sí? Nosotros más arriba habíamos visto que para los casos de aportes hay un tope máximo que es 184.591,18. Para contribuciones no tenemos ese límite, ¿sí? Entonces, los aportes en materia de jubilación tenemos la base, que es el sueldo, la base máxima, que es 184.591, y también tenemos la base mínima, que son 5.679,80, que lo habíamos visto acá arriba. Acá abajo, perdón. La base imponible mínima de aportes y contribuciones a SIPA y al PAMI, 5.679,80. Entonces, si el sueldo está por debajo de esto, se retiene como mínimo sobre este, y si está por encima de 184, que es nuestro caso, que el sueldo real es 190, nosotros vamos a aplicar sobre la base máxima, que es 184. Entonces mi base ajustada va a ser 184, que es el límite máximo, por el 11%, que es el aporte de jubilación, que es ese, nos da que este empleado a este empleado hay que hacerle un descuento por jubilación por 20.305,03. Para la parte de PAMI, también tenemos la limitación, ¿sí? El límite máximo. Entonces, el sueldo es 190.000, el límite máximo es 184.000. La base ajustada es 184.000, que es la que tengo que tomar como referencia. ¿Y cuánto es el aporte al PAMI? Que vendría a ser el Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones. El 3%. Es decir, 5.537,74. Para la obra social, si el sueldo es mayor a 2.400, acá decíamos que el descuento es 2,55. También lo mismo. Y para la obra social, nosotros teníamos el tope máximo de 184 y los aportes, el aporte mínimo es 11.359,06. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el sueldo real, límite máximo, límite mínimo. Entonces nosotros tenemos que tomar el límite máximo y aplicar el 2,55, que es el aporte a obra social para este tramo. ¿Sí? Y la diferencia que nos falta para llegar a 3%, que sería 0,45, lo tenemos que ingresar en concepto de Fondo Solidario a Redistribución, que vendría a ser este, ¿sí? Entonces, entre estos dos, llegó al 6%, al 3%, perdón. ¿Sí? Y así en todos los casos hay que ir resolviendo en función a lo que nos pide la consigna, ¿sí?
En el caso 2 nos pide que calculemos las contribuciones. Acá en el caso 1 nos pedía que calculemos los aportes. Acá en el caso 2 nos pide que calculemos las contribuciones. Y después las únicas variaciones que tiene es que en algunos casos nos dice que tengamos en cuenta el beneficio de la reducción de la ley 27.541. Que era justamente este. Ese beneficio lo que hacía es, reducía un porcentaje, digamos, es una reducción a la base imponible para el caso de contribuciones SIPA, ¿sí? Vamos a ver algunos de los casos en que pide eso. A ver. Acá en este caso no aplica la reducción. 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 Acá, en el práctico 21, en el caso 1, dice, un empleador tiene contratado a un trabajador cuyo sueldo bruto remunerativo mensual es de, a agosto del 2020, es de 45.000 pesos, según convenio colectivo. El mismo desempeña su tarea a tiempo completo. Determine la base imponible, 2 segundos que acá están escribiendo en el grupo. Bueno, después leo bien lo que me pasaste, Vanina, así en el grupo. Entonces, en el caso 1 lo que nos pide es, un empleador tiene contratado a un trabajador cuyo sueldo remunerativo es de agosto del 2020, es de 45.000 pesos según el convenio colectivo. El mismo desempeña su tarea a tiempo completo. Determine la base imponible a los fines de calcular las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social, ¿sí? Al SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares, aplicando solamente la reducción del artículo 22 de la Ley 27.541. Entonces acá, mi sueldo bruto es de 45.000 pesos, según lo que nos da el planteo. Y tenemos que aplicar la reducción, ¿sí? Esta reducción es de 7.003,68. ¿En qué consistía ese beneficio? Digamos, era un beneficio que la ley, digamos, para que el empleador, digamos, es como para fomentar el empleo, ¿sí? Le da un beneficio para que pueda reducir la base sobre las cuales tiene que calcular las contribuciones patronales. Entonces, al sueldo bruto se le aplica la reducción y entonces la base para las contribuciones del Sistema Único de Seguridad Social, excepto el Fondo Solidario de Redistribución, era 37.996,32, ¿sí? Entonces, sobre este monto hay que calcular todas las contribuciones, excepto el Fondo Solidario de Redistribución, que se calcula sobre el total sin ninguna deducción, ¿sí? Entonces, básicamente, en eso consiste ese beneficio. Esta reducción, digamos, hay que proporcionarla. En este caso, era un trabajador a tiempo completo. Si es a media jornada, hay que tomarse la mitad. Si trabaja a tiempo parcial, digamos, hay que proporcionar esa reducción en función a las horas efectivamente que trabaja el empleado. Y también para los casos de, por ejemplo, en el caso del mes en que se liquida SAC, se puede tomar, digamos, el 50% más de esa reducción porque el sueldo se incrementa un 50% más por el SAC. ¿Está? Básicamente así se resuelven todos los prácticos de ese punto, ¿sí? Hay que ver, digamos, cuál es el sueldo
hay que tener en cuenta el límite máximo y el límite mínimo para el cálculo del concepto que nos pida, y hay que ver si aplica, si el empleador aplica o no aplica la reducción, o digamos, el beneficio de esa reducción. ¿Sí? Esos prácticos, véanlos, o sea, son todos más o menos lo mismo. Véanlos y cualquier duda que tengan, lo vemos el viernes que viene, ¿sí? El viernes que viene vamos a resolver la guía del Plan 99 que tiene procedimiento. ¿Sí? No, el viernes vamos a arrancar a las 3 de la tarde, ¿sí? Igual yo les pongo bien en el grupo. ¿Está? Bueno, dejamos hoy, nos vemos el viernes. Cualquier consulta, ya saben, y yo voy a chequear eso que me pasó Vanina de la parte de seguros.